Bien, buenas noches. Nosotros somos el grupo 13 de mi compañero Carlos Viñamar, mi persona Tito Toscano. Vamos a hablar ahora lo que es el capítulo 7 de lo que habla de funciones y tareas de WinCC. Vamos a hacer el ejercicio 1 que nos dice que debemos usar un script set definido por el usuario. Básicamente creamos un botón llamado motor, que es el que vemos aquí, y vamos a crear un evento presionando el botón izquierdo del mouse y vamos a añadir el evento llamado loop in alarma. Ya, entonces este evento básicamente es una secuencia de comandos definida por el usuario que se enseñará en el curso como un sistema de alarmas en donde se puede ejecutar un cambio de pantalla configurando haciendo un doble clic en la alarma, en una alarma pendiente en el objeto, ¿sí? Como vista de alarma, que básicamente es una función de bucle de alarma. ¿Ya? Entonces creamos el script como tal, loop in alarm, establecemos las propiedades como nombres, parámetros, eh, introducimos el script, luego de eso establecemos las propiedades del script, hacemos la programación del script e insertamos el botón con llamada de uso definido en C, ¿sí? En este caso con la tecla Enter, y ahí vamos a ver cómo es la prueba, ¿ya? Entonces, una vez que estemos en ese script, ¿sí? Añadimos una función en C. Y en las propiedades, de forma general, vemos las configuraciones, que está el nombre, el tipo y el parámetro. En este caso, pues es del tipo carácter, ¿ya? Y asimismo, pues podemos observar que la configuración del tipo void significa que el script no tiene un valor de retorno y que el nombre de la pantalla a mostrar se transfiere con el parámetro picture name, como lo vemos aquí, ¿ya? Entonces, vamos a activar como quien dice, la siguiente línea del programa en el editor con Active Screen in Screen Window, ¿sí? Donde es inicio, PC, PickWin, Picture Name, ¿ya? Esta línea de programa también se puede crear utilizando la función del sistema en una lista de funciones, como vemos acá en esta figura, ¿ya? La función del sistema Active Screen y Screen Window debe seleccionarse en la lista de funciones y configurarse para ello. El sistema le ayudará, o sea, le ayuda básicamente a la parametrización del nombre de la pantalla y la ventana de la pantalla como tal con la función de autocompletado, porque los objetos ya están disponibles en el proyecto como tal, ¿sí? Que también podemos ver, podemos ingresar una línea de programa que se muestra en la línea número 6, como vemos aquí, para realizar pruebas y después ingresar al script, iniciar la verificación de sintaxis para el script en lenguaje C. Entonces, finalmente insertamos el botón intro, el botón en la pantalla de intro, abrimos la introducción, insertamos un botón para llamar el script definido por el usuario, en este caso login alarm, en la pantalla. Y bueno, después de eso etiquetamos el botón con el texto motor, ¿sí? Y finalmente, después de haber etiquetado, configuramos la función creada previamente usando un script definido por el usuario para este botón. Entonces, ¿qué será? Con el botón izquierdo del mouse. Picture name con el motor, con el botón de motor. ¿Ya? Y luego le cambiamos el nombre por el parámetro del nombre de la imagen y finalmente ya podemos iniciar la simulación y se cumplirá este ejercicio como tal. A continuación, mi compañero va a explicar el siguiente ejercicio.
Déjate dar el micrófono. Sí, repitiendo. En el ejercicio número 2 nos dicen acerca de usar un script de Visual Basic con el fin de ver las iteraciones de las operaciones. De este modo, veremos que lo primero que nos dicen es monitorizar los ciclos de conmutación del motor. Adicional a eso, contar las operaciones de encendido en una página del HMI y que este script debe correr independiente de la pantalla de inicio. ¿Ya? Entonces, bueno, lo primero que nos dice es crear los tags internos para los ciclos de conmutación. ¿Ya? Entonces, lo primero que hay que hacer es irnos a los tags o HMI tags. ¿Ya? Vamos a ver aquí en Show Tags. Entre todos ellos debe haber una variable, un tag, que nos represente aquel de los ciclos de conmutación. ¿Ya? Por ejemplo, aquí tenemos el switch on counter, que es el que nos va a permitir el conteo de las operaciones en encendido. ¿Ya? Vamos a ver dónde está el otro. Arriba. Switch on value. ¿Ya? Entonces, bien, lo que se va a hacer más adelante es abrir el tag scheduler y especificar las propiedades, nombre, tipo y trigger. Entonces, para eso nos vamos a switch on counter, create tag, propiedades, settings. Para eso tenemos que habilitar el tema de la persistencia para los tags internos, es decir, de que las modificaciones que se hagan ya en la programación o en las pantallas, eso siempre se mantenga internamente en los tags internos, ¿ya? Como tenemos aquí, que switch on counter es parte de standard variable en table, ¿ya? Más allá de eso, tenemos que regular lo que es aquí en general y decirle cómo se llama y también la conexión, ¿ya? Entonces, bien, una vez hecho eso, vamos a lo que es motor, la pantalla, y aquí nos está el contador de switch on, ¿ya? Entonces, tenemos que ir a propiedades nuevamente y a lo que son schedule task. Sí, aquí, eventos, emisiones, vamos a buscar. Ya, aquí está schedule. Ya, entonces que aquí tenemos la función, ya, que al final lo que nos sirve, como nos dicen que es una función que nos permite saber cuándo existe el encendido y así mismo poder contarlo, ya, lo que se tiene es lo siguiente, si es que está correcta la programación, lo que se va a hacer más adelante es ir al, al task, o sea, o a la activación, y a ese verle los eventos. Entonces, si vamos aquí, sería field, vamos a propiedades, en eventos. Entonces, bien, la programación dice lo siguiente: ejecutar la acción, la función. Adicional a esto, crear o modificar las variables counter y on-off, que van a ser estas dos variables. Aquí, por ejemplo, tenemos el hecho de invertir el bit que está puesto en on-off, va a hacer pasar de estado encendido a estado apagado, dependiendo de lo que hagamos en, en la programación. Y bueno, dependiendo de esos valores on-off, es que se van a contar los encendidos de computación, o sea, switch on counter, y esos conteos se van a actualizar en estos parámetros. Finalmente, se corre en GCC Runtime y se activan todas las casillas para que se pueda ver en la pantalla. Se pone el proyecto y se finalizaría la programación. Bien, eso sería el ejercicio número 2 y muchas gracias.